What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención Entrando Libertad y Sabiendo Libertad la Mente Cuántica, el podcast de Vincent Clan. Hoy me notaréis la vocecita un poquito así como ronca. Unos días llevo así. Pronto se va, me da un tono así un poquito más serio, pero bueno, es un serio con humor. Y digo con humor porque lo que viene hoy es el comienzo de un nuevo podcast donde voy a revisar y entrar a saco en esa búsqueda que llevamos todos hasta que se acabe, dejar de buscar y que tiene que ver con la motivación, las guías espirituales, los cursos que hacemos, buscar en el afuera. Y mira que hablo mucho aquí de Joe Dispenza, de Penrose, de Lipton, pero en esencia, siempre en esencia, se me quedan los mismos, que son Krishnamurti, Anthony de Melo. Siempre se me quedan los mismos. Y son los que menos ruido, literalmente, y es por eso que son tan genios. Hacen hoy en día porque, claro, cuentan cosas que a la gente no nos interesa escuchar porque lo que queremos es dopamina, sentido de pertenencia y todas estas cosas. Así que he decidido hacer un podcast que también sale en inglés, a la vez, distinto. Hay temas distintos, pero igual de impertinentes. ¿Qué tiene que ver con esto? El título del podcast que inauguro hoy es el del cerebro en disputa. Y como introducción a lo que viene, os cuento lo siguiente. La era de la motivación, la meditación industrial, diréis, ¿qué dice? Sí, vía aplicación. Y el lenguaje cuántico de escaparate, para mí, ha terminado. Y mira que he contado cosas, llevo ahí como 3.600 audios ya. Y digo que ha terminado y no significa que haya terminado y que lo que entre ahora sea ¡buah! No, lo que entra ahora es otra cosita que ya ha entrado, que ahora voy a describir y en los próximos capítulos. Es una especie de biohacking. Entramos en una nueva frontera como en Star Trek, la del cerebro como infraestructura, la conciencia como dato y el sistema nervioso como territorio en disputa. Este podcast investiga, sin propaganda tecnológica ni misticismo de consumo, hacia dónde se dirige el ser humano en un mundo de interfaces cerebrales, neuroderechos, del cual tenéis un audio hecho ya, que lo añadiré hoy, optimización forzada y control invisible. Aquí no hay ningún curso de cómo manifestar, ni de vibrar alto. Lo que hago es analizar qué ocurre cuando la mente deja de ser privada, cuando el aprendizaje se convierte en descarga y cuando la calma puede ser inducida por hardware. Frente al humano aumentado aparece otra figura, el humano orgánico, no intervenido, que conserva atención, cuerpo y silencio como formas reales de soberanía. Es una austeridad que no le gusta a nadie. El cerebro en disputa no es un podcast de respuestas, es un espacio para pensar sin enchufes, antes de que pensar deje de ser ya una decisión. Dicho esto, el podcast va de esto. Y el primer capítulo tiene que ver con nuestra mente como dato. Buscamos proteger nuestra atención como si ahí estuviese la guerra. Yo no paro de hablar de atención, que es la conciencia de tu vibración, movimiento, la energía y el silencio. Como si todo dependiera, esta divertida, de que cerremos notificaciones en los teléfonos, dejemos el móvil guardadito en casa, me concentre, respire y vuelvas a ser dueño de tu foco. Esa es la gran mentira contemporánea, creer que el problema sigue siendo la atención. La atención fue el primer territorio conquistado, sí, pero precisamente por eso ya no es el objetivo final, es el peaje, el puente, la alfombra roja que te acostumbró a aceptar lo siguiente. Durante años nos han estado explicando
el mundo como una lucha por mirar menos, por distraernos menos. Todo esto en el mundo espiritual, de todos los niveles. Motivador, todo lo que queráis. Por no caer en el scroll infinito. Yo he hablado mucho de eso. Y era cierto, es cierto. Bueno, luego tenemos los hipermasculinizados estos de cuerpos, bueno, esteroideos, ¿no? Pegapiñas, a tope. Y están sacando ahí algo, no sé qué pasa. Están preparando para lo que viene, por lo visto. Y era cierto, repito, pero era incompleto. Porque mientras tú creías que se trataba de lo que miras, el sistema aprendía algo más valioso. Cómo reacciona tu organismo cuando miras. No basta con capturar tu tiempo, hay que capturar tu estado. Nosotros estamos influenciados todo el tiempo por lo que tenemos en la manita, que es un teléfono o ordenadores. Integrados ya con todo, con el coche, con los relojes, con todo. No basta con que consumas. Hay que saber en qué condiciones internas consumes. ¿Cuándo estás más maleable? Y sí, hay días que estamos más maleables, más suavecitos, más blanditos. Yo también quiero que me quieran. Cuando estás más vulnerable, cuando eres más obediente y cuando te rindes. La economía de la atención fue la primera ingeniería social masiva del siglo XXI y funcionó tan bien que ahora su simple repetición se vuelve torpe, poco rentable y casi infantil. La atención, en cierto sentido, ya ha sido monetizada hasta el cansancio. Esta fase para mí ya terminó. Y por cierto, que nos la colaron, a mí el primero. Aunque he estado en mis años ahí, últimos 2, 3 años, ahí dándole vueltas a esto, pero sí, me la colaron. Lo que viene después es mucho más silencioso, más íntimo y más peligroso, precisamente porque no necesita de tu fe. El verdadero salto ocurre cuando no solo miras, sino que tu estado mental se convierte en información utilizable, cuando tu cansancio deja de ser una sensación privada y pasa a ser una variable explotable, cuando tu ansiedad deja de ser una experiencia humana y se convierte en un patrón de datos, cuando tu impulso, tu aburrimiento, tu necesidad de alivio, tu hambre de significado, no son solo emociones, sino señales que un sistema aprende a reconocer, a predecir y a activar. Ahí cambia la naturaleza del poder. Ya no es persuasión, es anticipación. Ya no es influencia externa, es lectura interna. Y estamos ahí ya. Ya hemos llegado, por cierto. El estado de alerta, y no es un estado de ansiedad, pero es un estado de alerta. Atención, que decía Krishnamurti, es vital porque estamos expuestos diariamente a esto de una manera ya escandalosa. Y nos creemos que sí. Y lo asociamos todo con cosas, llámese cultura, música, libros, ejemplos, clases, artistas, lo que os dé la gana, gurús, chamanes, lo que os dé la gana. Aplicación para meditar. Pensarlo por un momento. ¿De dónde venía la meditación en origen y en qué se ha convertido en un insumo? ¿Qué tipo de atención? Voy a ser un poco radical, pero aquí es muy Krishnamurti. Tienes cuando tú te vas a hacer jogging, a correr a la playa, bueno, o en bicicleta, yo lo he hecho. ¿Qué tipo de atención tienes cuando tú te vas a correr a la playa y te pones la música? Pues ninguna. Tienes concentración, te acabas de aislar para hiperconcentrarte en algo y no entiendes una mierda de lo que hay fuera porque ni lo oyes, ni lo sientes, ni lo ves. Y lo que te crees que estás viendo es condicionado por una concentración. Estoy diciendo que no escuches música, pues no, hombre, no te pongas así. Para nada, para nada. Aquí hacemos lo que nos da la gana, sin pedir permiso. Exactamente. Es para que lo pensemos por un momento, nada más. Nada más. Porque estamos siempre en el show. Pero esto pasa en todo. Pasa en las meditaciones, qué visiones he tenido. Pasa con el LSD, qué visiones he tenido. Pasa con
la psilocibina. ¿Qué visiones he tenido? Pues hay gente que ve de todo, hemos visto de todo, yo he visto de todo, vosotros también muchos habéis visto de todo, con eso y sin eso. ¿Y qué? Y nada, estamos buscando el show. Que nos pasan cosas, perfecto, por eso el secreto siempre es el silencio. Y hemos cambiado cromos, pero de manera brutal. De los cromos religiosos, que todavía existen, por cierto, muy. Es el gran invento es ese, qué máquinas. Pero ahora hemos hecho cambio de cromos, de eso a esto otro. Porque tenemos que inventar cosas, perseguir cosas. Eso es como cuando escuchas ciertas letras de canciones que están muy de moda ahora. Y a mí me llama la atención que haya mujeres, chicas, jóvenes que las escuchen y no es que me gusta. Digo, pero tú escuchas la letra de lo que dice. Que te va a dar por el pum, 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 que te va no sé qué, que te va a arrancar, que te va a quitar del novio, que te va a coger de los pelos. Pero tú has oído lo que está diciendo. Es que ni lo oye ya. Pero le gusta, le gusta. Estamos enfermos. Enfermos. Literalmente, la palabra es enfermos mentales. Enfermos mentales. Porque lo que muchos no entendemos es que no hace falta leer pensamientos para controlar la vida. No hace falta escuchar una frase dentro de tu cabeza. Basta con detectar el momento exacto en el que tu sistema nervioso está listo para decir que sí. Basta con reconocer la caída de energía, el pico de estrés, el anhelo de recompensa, la fatiga moral que te vuelve negociable. Tú lo sientes como un día difícil, el sistema lo ve como una ventana. Y cuando el sistema aprende tus ventanas, que sí, que no hay ninguno que nos salvemos de esto, ya lo digo, no, pero tú los cojones, amigo y amiga, tú los cojones, tú igual que todos los demás que tenemos teléfonos y relojes y todo lo que quieras. Y todo lo que quieras, y tu coche conectado, absolutamente, y el Siri en tu casa, y Alexa en tu casa, y todo lo que quieras, más lo que viene, y todo lo que quieras, que te lo crees tú, que me lo creo yo, que te lo crees. Que te crees que estás informado, que la inteligencia artificial está en manos de monos. Sí, lo siento, somos monos, monos, pero antes ya éramos monos, ahora somos monos con metralleta. Y los que la han diseñado, yo no sé si la usáis, yo la uso. Es impresionante las cosas que van ocurriendo en cuestiones de meses y semanas. Parece que tome conciencia, que te hable, que te corrija. No, pero esto que has preguntado no es correcto, porque tiene un fin casi, como lo estoy contando. Digo, ya, pero si tú no eres un humano, ¿tú cómo te atreves a preguntar esta? Ah, bueno, sí, no tenía que... Mil cosas. ¿Tiene utilidad? Sí, tiene utilidad. Pero ¿cuál es tu utilidad? Tienes que preguntarlo, ¿eres un mono o no eres un mono? ¿Estás en el sistema? ¿Estás utilizándolo para reconfirmar todas tus ideas? ¿Dónde está tu ejercicio de búsqueda y descubrir sin espera? O con espera. No, somos impacientes. ¿Tiene utilidad? Sí. ¿Tiene más peligro que utilidad? También. Repito, el sistema nos ve como ventana. Y cuando el sistema aprende de tus ventanas, tú ya no eres un usuario, eres una estructura predecible. Cada día más. Por eso el lenguaje clásico se queda corto. Te observan, suena a cámaras, a vigilancia antigua, a un ojo externo que mira lo que haces. Pero el salto no es ese, el salto es, te miden por dentro. No como metáfora, sino como diseño. Y medir por dentro no significa un escenario hollywoodiense con cascos brillantes y pantallas futuristas. Puede ser algo banal, limpio, casi invisible, integrado en tu día. La intervención del futuro siempre entra por la puerta de lo cómodo, sí, huevones, digo huevones, me digo yo, huevón, de lo cómodo. Primero te prometen salud, bienestar, regulación, claridad. Después descubres que el precio real no era dinero, era soberanía, y te hacen dependiente. Y te ponen el mediador, porque para que tú ya no vayas a comprar, no tienes tiempo, yo no tengo tiempo. ¿Para qué voy a comprar si no tengo tiempo? ¿Para qué? Pues, oye, el dinero en efectivo, ¿para qué? Pues bueno, pues para que cuando se vaya la luz tengas dinero para funcionar. No, pero era por nuestra seguridad. Es por mi seguridad, ellos te lo cuidan.
Y aquí aparece una frase que yo quiero compartir con vosotros, sino para entender lo que viene en este podcast. Cuando tu mente se vuelve elegible, deja de ser tuya. No porque alguien te la quite de un golpe, sino porque cambia el estatuto de lo mental. Lo mental deja de ser un misterio vivido y pasa a ser un recurso gestionable. La interioridad, que fue durante milenios el último refugio, el lugar donde incluso un esclavo podía seguir siendo humano por dentro, se convierte en un terreno cartografiable. Y lo que se cartografía se explota. Lo que se explota se regula, lo que se regula se administra y lo que se administra ya no pertenece plenamente al ser que lo habita. Esa es la razón por la que tantos discursos de motivación son y suenan huecos hoy. Siguen hablando al individuo como si el individuo fuera el dueño del tablero. Tú eliges, tú decides, tú creas tu realidad, pero el tablero está cambiando bajo los pies. El gran conflicto de los próximos años no será si tienes fuerza de voluntad para meditar o disciplina para enfocarte. El conflicto será si aún existe un espacio interno que no esté ya convertido en señal. Si la calma que buscas es tuya o es inducida. Si el silencio que crees practicar sigue naciendo de ti o ya es una función asistida. Si tu identidad es una experiencia o un perfil. De hecho, ya lo he contado aquí, YouTube me da mensualmente el tipo de música que he escuchado. Y a partir de ahí me dice en qué estados de ánimo he estado fomentando en base a las canciones que he escuchado. Tiene huevos la cosa. Ahí tenéis un ejemplo. Oye, qué guay, ¿no? Entonces, claro, si he escuchado esta musiquita de calma, digo, ah, qué bien, un refuerzo. Mira qué guay. He estado ahí calmado mucho tiempo, ¿no? ¿Dónde estás tú pensando, viendo, mirándote? ¿Dónde? No estás, no estamos. Por eso este episodio no empieza hablando de chips, ni de grandes corporaciones, ni de conspiraciones, ni de ciencia ficción. Empieza con algo más sobrio, con la comprensión de que la atención fue el ensayo general. Fue la forma de educarte en una nueva obediencia, la obediencia de ceder sin sentir que cedes. Se llama la economía de la atención. Si a todos los que fueron pioneros de esto les hubiésemos metido ahí, no sé, en una isla sin telefonitos, el mundo hubiese estado mejor. Pero era imposible de controlar esto. ¿Por quién lo promovía? Primero cediste minutos, luego cediste hábitos, luego cediste impulsos y ahora el sistema quiere lo que realmente produce tu vida, tu estado interno, tu tono emocional, tu capacidad de resistir, tu umbral de rendición, tu manera de calmarte, tu forma de buscar alivio. Y si esto te suena extremo, piensa en lo más simple. Cuando estás agotado, no compras igual, no decides igual, no te enamoras igual, no trabajas igual, no perdonas igual, no discutes igual. Tu estado cambia tu mundo. Si alguien puede medir tu estado, aunque sea de manera probabilística, puede empujar tu mundo. No necesitas dominarte. Le basta con inclinarte 1 milímetro, siempre en el momento oportuno, siempre sin ruido, siempre con el argumento perfecto, es por tu bien. De eso voy a hablar aquí, del paso definitivo de la economía de la atención a la economía de la mente como dato. Perdón. Y del único punto que importa si no quieres vivir anestesiado por diseño. Reconocer cuando algo dentro de ti deja de ser experiencia y empieza a ser infraestructura. Porque en cuanto aceptas que tu interior es un sistema legible, el futuro no se define por lo que piensas, se define por quién puede leerlo y con qué intención. Aquí comenzamos hoy este primer capítulo. Y vamos a comenzar y a seguir con la atención. La economía de la atención. Que en realidad no es atención. No lo es concentración. Tenerte momificado, como mono. Repito, me encanta lo de mono.
todo el día. Y creerte que lo que le pasa al cerebro, que está más que estudiado ya, cuando tú estás con un teléfono todo el día en los espacios, voy a poner un ejemplo, una peluquería a la que voy, que me gusta mucho por cómo lo hacen. Cuando voy, tiene una música puesta peculiar. Alguna me gusta, rap, me gusta, rap reivindicativo, y alguna es como para echar a correr, para levantarme y decir, madre mía, tío, me está llenando esto de mierda. ¿Eh? Esto es de tarreo, 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 tarreo. Bueno, lo que he contado antes. En los espacios de tiempo, que hay bastantes, la gente que está ahí está con los teléfonos, todos los días. Tiene media hora teléfono. ¿Viendo qué? Mamarrachadas. Esas mamarrachadas, que pueden ser videojuegos, juegos, scrolling, dejan una huella en el cerebro, de joven y de no joven. Y ahora por poneros el espacio y la diferenciación, que dices, es que es un poco carca. Bueno, sí, carca lo que tú quieras, pero me la trae floja porque está más que demostrado. Si en lugar de esos espacios que te da el mono del teléfono, porque te lo han dado, te lo han metido y de ahí no sabes salir, tú estuvieras leyendo, que tampoco significa nada, pero algo de algo hay, ¿eh? Resulta que tu cerebro funciona de otra manera. En el documental que recomendé lo explica el psiquiatra de manera clarísima y pone un ejemplo real, físico, con permiso de las personas que se brindan a hacer ese experimento, ensayo. Tu cerebro se hace animal. La parte frontal se atrofia y por ende te atrofias tú. Y esto es lo que más hay, atrofia cotidiana, diaria, es lo que hay, lo que se va a extender ya a nivel galáctico con la IA. Pero no nos da la gana. Por eso yo no veo nunca a Krishnamurti, no lo vería dando una clase en Apple o en el banquito de este BBVA de, ay, todos guay con la neurociencia y su puta madre, ¿me entiendes? Ni a Anthony de Melo, no, porque no son de ahí, no pertenecen ahí. Y si fuesen ahí, pues igual le quitarían el micrófono de ahí. Pero sí, mucho de la atención, la motivación, la neuroquímica, incluso la neuroplasticidad, la epigenética, todo ahí, bim, bam. La meditación por app. Cuando una mongoloide, perdón, por mongoloides, porque directora de una IA de un banco dice que no nos enteramos de lo que es la IA y 2 días después Amazon despide a 16.000 personas como consecuencia de esto, así, porque sí, pues no sé qué habría que contarle a esta chicona. No lo sé. No sé cuál es su alegría. No sé cuáles las fortalezas. No sé desde qué lugar podría hablar esta persona al mundo. Porque esas personas se quedan sin trabajo. Vale, que eso es que sí, que es su responsabilidad. Pero es que la empresa nunca ha sido responsable. Nosotros somos un uso. Que lo mismo hacemos nosotros con los demás. Entonces, ¿de qué cojones estás hablando, Jaimita? Durante años nos dijeron que el problema era la distracción. Bueno, ahora estamos todos medicados. Bueno, yo nunca me he tomado eso de que no conecta 2, 3 minutos seguidos. Pero en Estados Unidos los niños en los colegios, bueno, los colegios lo ofrecen, te lo ofrecen rápido para hacer el test. Y si haces el test, dice, bueno, si da positivo, te comprometes a darle a tu hijo la pastillita, ¿no? Lo que estoy contando, ¿eh? Ahora no sé, se ha puesto de moda que todos tienen un TOC. Un TOC. Durante muchos años nos dijeron que el problema era la distracción, que vivíamos dispersos, fragmentados, incapaces de sostener el foco. Y otra vez, no era falso, pero tampoco era lo esencial. La historia de la atención en el siglo XXI no empieza como una conspiración, sino como una oportunidad económica perfectamente lógica. Las redes sociales, los smartphones, las plataformas de contenido descubrieron algo obvio y devastador. Mirad el documental de Social Dilemma.
La atención humana es finita, pero altamente entrenable. Y lo que es entrenable puede ser explotado. Si a ti te enseñan la distracción y te lo venden como atención, que es lo que han hecho con nosotros como monos, pues tú lo tienes todo al revés, patas arriba. Patas arriba. Porque claro, leer era, no sé de qué era leer. Leer era, leer. Aprender latín, aprender griego, aprender qué dice este tío. Matemáticas, ¿para qué? Si ya tenemos la IA que como, si yo aprendo a cómo preguntarle, la IA me lo hace todo. Monos. Pero el sistema fue corrompiéndose con el tiempo. A más progreso, más corrupción en el sistema. Se apoyarda esa docena. Uno pierde el thrill. Sí, le entran más miedos. Ay, el hijo que se me cae. Ya hay niños con costritas en las rodillas porque los niños no se caen. Los niños piensan que el osito come golosinas, el burrito le habla, el pollo nunca muere. Y no estoy diciendo con esto que lo de antes fuera mejor porque no era mejor. Había cosas que sí, pero había cosas que no. Un poco burros éramos, animalotes. Había sistemas de poder como los de ahora. No estaba este de tanto control, pero había otros. El que podía estudiar era el que podía estudiar. Pero el poder estudiar tampoco significaba nada porque había mucha componenda y depende de dónde estuvieras para controlar. Lo que es entrenable puede ser explotado. La primera fase fue burda y directa, notificaciones, likes, recompensas intermitentes, scroll infinito. Bueno, es que esto está en los perros. El refuerzo positivo es esto. Es esto, por eso veis lo que no se ha visto en la vida. Los perros comen chuches, los perros duermen en la camita, abrazados. Los perros no tocan el suelo porque van en brazos. Los perros llevan chaquetitas, zapatitos, chaquetas de Louboutin, carritos. Yo lo he visto en Filipinas. Y aquí. Los perros comen en la mesa. El cerebro aprendió rápido. Estímulo, microplacer, repetición. No hacía falta comprender a la persona, bastaba con retenerla. La economía de la atención funcionó porque no pedía profundidad, solo permanencia, minutos, horas, hábitos. El éxito se medía en tiempo de pantalla. Cuanto más tiempo mirabas, más valías. Cuanto más te quedabas, más rentable eras. Antes no ocurría esto, porque no se monetizaba esto. O se monetizaba de alguna manera, pero no como la de ahora. Antes subías un documental y si lo veías ahí, hostia, enganchado todo el mundo 5 horas, pues decía, pues 5 horas. Pero esto se lleva al punto de monetizar. ¿Cómo llevar a la gente a que se quede viendo algo? Y cómo condicionarla en el futuro. Esto es el neuromarketing de hoy. El mismo. Y esto lo han hecho siempre las religiones, los evangelizadores, evitar que tengas acceso a fuentes de información o que te preguntes para poder tenerte controlar con el rebaño. Nunca mejor dicho, rebaño. Pero ya hemos pasado a otro espacio más potente, más allá de la atención. Esa fase tenía un límite estructural. El sistema empezó a saturarse. Demasiados estímulos, demasiadas pantallas, demasiadas promesas. El usuario se volvió cínico, cansado, irritado. La dopamina perdió eficacia. Lo que antes enganchaba ahora aburría. Lo que antes excitaba ahora anestesiaba. Apareció la fatiga atencional, la irritabilidad crónica. Estamos así todo el tiempo. Mirar la calle, la sensación de que todo me da igual. Y cuando un modelo necesita aumentar cada vez más la dosis para obtener el mismo efecto, ese modelo entra en rendimientos decrecientes, no porque sea inmoral, sino porque deja de ser eficiente. Aquí ocurre algo crucial que casi nadie señala. El sistema no fracasa, el sistema se adapta. Cuando ya no basta con capturar la atención, el siguiente paso no es gritar más fuerte, sino escuchar mejor. No basta con saber qué miras. Eso es información superficial. Lo que realmente importa es saber cómo estás
cuando miras. En los teléfonos aparece un apartado en los iPhone donde tú le puedes decir si quieres permitir que te siga donde miran los ojos. Seguramente la gran mayoría ni lo sabéis. No basta con saber qué miras. Repito, eso es información superficial. Lo que realmente importa es saber cómo estás cuando miras, tu estado emocional, tu nivel de energía, tu umbral de frustración, tu necesidad de alivio. La atención fue el entrenamiento, el ensayo general. Sirvió para recolectar millones de patrones, para aprender ritmos humanos, para mapear reacciones colectivas. Pero el objetivo nunca fue la atención en sí. La atención era la puerta de entrada, que no era atención, que era distracción, compis, distracción. No es la economía de la atención, ese fue el eufemismo, es la economía de la distracción, para que no pienses, para que no te preguntes, para que no cuestiones, para que no seas tú. Bonito, yo me lo digo a mí, bonito, Vicente, bonito, bonito. Porque el comportamiento externo, bueno, nosotros somos poco fiables y somos ruidosos. El 95% de pensamientos no son positivos. Dos personas pueden hacer lo mismo por razones internas completamente distintas. Pero el estado interno es oro. El estado interno es predecible, modelable, manipulable con mucha más precisión. Si sabes en qué condición emocional alguien consume, decide, compra o cede, ya no necesitas convencerlo, solo necesitas esperar o empujar el momento exacto. Y esto es lo mismo con las opiniones, con los cursitos y con la madre que parió a Troya. Así se produce el cambio de paradigma que marca este episodio. Pasamos de una economía basada en qué haces a una economía basada en cómo estás. Y esto es importantísimo entenderlo, porque marca un cambio verdaderamente disruptivo en el control de las personas, llevado a la conducta, de observar comportamientos, simplemente observar, que pueden ser interesantes y son hasta necesarios, por ejemplo, para la psicología, para la medicina, ¿no? Pero se llevan a una mercantilización, de observar comportamientos a inferir estados, de medir clics a interpretar cansancio, de contar minutos a anticipar rendiciones. Y esto no requiere ciencia ficción, no requiere leer pensamiento, requiere correlación, requiere datos suficientes para que el sistema aprenda que cuando tu energía baja, tu criterio se vuelve blando, que cuando estás solo, tu necesidad de pertenencia se dispara, que cuando estás saturado, aceptas cualquier cosa que prometa alivio. Estamos en esto desde hace mucho tiempo. Gracias, entre comillas, a las tecnológicas. Y esto no solamente es una cosa de corporaciones, es una cosa de estados, e incluso de estados democráticos. ¿Cómo no? Por eso la economía de la atención empieza a parecer torpe. No porque haya desaparecido, sino porque se ha vuelto primaria, infantil, como un martillo comparado con un bisturí. El verdadero poder no está en captar una mirada o tu mirada, sino en sincronizarse con tu sistema nervioso, en operar a nivel de estado, en intervenir justo antes de que tú seas consciente de lo que está pasando, cuando todavía crees que has elegido. Este es el punto que incomoda. Cuando el sistema pretende o aprende a trabajar con estados internos, el libre albedrío no desaparece de golpe, pero se vuelve frágil, se vuelve circunstancial. Depende de tu nivel de energía, de tu claridad, de tu regulación. Y si alguien puede medir esas variables, puede diseñar contextos donde tu libertad exista solo en teoría, donde siempre elijas, pero dentro de un margen previamente calculado. La atención fue solo el comienzo porque era lo más visible, lo más fácil de discutir,
lo más vendible como problema personal. Gestiona mejor tu foco. Sé más disciplinado, medita, desconéctate, participa de cursitos. Todo eso sigue siendo válido a nivel individual, pero ignora el desplazamiento real del poder. El campo de batalla ya no está en la superficie de lo que haces, está en la profundidad de cómo estás. Y cuando el sistema cambia de comportamiento externo a estado interno, ya no hablamos de medios de comunicación, hablamos de infraestructura humana, de ingeniería de la conducta. Este término está inventado hace muchísimo tiempo. Este capítulo parte de ahí, del reconocimiento de que la atención fue solo el ensayo general de algo mucho más profundo. Y que quien siga creyendo que basta con mirar menos, llegará tarde a la verdadera discusión. Porque mientras cuidas tu foco, alguien está aprendiendo a leer tus estados. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser ¿cuánto tiempo miras tu pantalla? La pregunta pasa a ser ¿quién sabe cómo estás? Incluso cuando tú todavía no lo sabes. El otro día alguien se ofendió por un vídeo hecho acerca de textos espirituales. Está bien, todo el mundo tenemos derecho a... Bueno, tenemos derecho, no, es que no hay ni derecho, no hay ni que pedir permiso, sinceramente. Lo que ocurre, y a mí lo que me hace pensar esto es qué complicado es para el ser humano, qué complicadito es para todos nosotros entender que no hay nada, ni ningún sistema, ni religioso, ni meditativo, ni espiritual, ni filosófico, que tenga el manual de nada. Y cómo le cuesta a la gente, y cómo le gusta a la gente, a las personas. Yo los llamo ciegos, yo también soy ciego, por cierto, pero por lo menos me lo digo a la cara. El decir, ¿qué necesidad tienes tú de depender de alguien que te explique todo y que te diga lo que tiene que ser? ¿Qué necesidad, ya sea un gurú, alguien del no dualismo? Me da igual, a mí me encanta el no dualismo, pero eso no quiere decir que sea ciego a lo que cuenta cada uno y a tener que seguir a nadie. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo les cuesta a la gente aceptar la duda? Sobre todo a los creyentes, pero de todos los niveles, políticos, religiosos, místicos, pseudomísticos. ¿Cómo les cuesta? ¿Cómo les cuesta? No viven ni dejan vivir. Si no te molesta nada, pues es genial, pues lo tienes claro, no tienes que hablar, si todo está bien lo tuyo, no. Es terrible, es terrible. Vamos ahora a entender o a buscar el significado de qué es realmente lo que se conoce como neurodata. Cuando se habla de neurotecnología, el imaginario colectivo comete siempre el mismo error. Cree que el peligro empieza cuando alguien puede leer tus pensamientos, como si mientras nadie escuche una frase exacta dentro de tu cabeza todo estuviera a salvo. Esa idea es, en principio, tranquilizadora y profundamente equivocada. Porque la verdadera materia prima del poder no son tus ideas, sino tus condiciones internas. Y eso es exactamente lo que define el neurodata. Los datos digitales clásicos describen lo que haces: clics, búsquedas, ubicaciones, tiempo de pantalla, compras, desplazamientos. Son huellas externas, conductuales y visibles. A partir de ellas se infieren preferencias, tipo hábitos, perfiles de consumo. Ya conocemos este terreno bastante claro, aunque nos importa un carajo, literalmente a todos nosotros. Nos importa un carajo, sí, lo conocemos, hablamos de ello, pero nos importa un carajo porque no cambiamos nada, es igual, no nos importa. Y no nos importa, es importante para cuando nos quejamos de las cosas saber por qué pasa, pues porque no nos importa, supuestamente lo sabemos, pero no hacemos nada. Sabemos, al menos intuitivamente, que dejamos rastros, que somos observables, que nuestros gestos digitales construyen una silueta estadística de quiénes somos. Eso, con todo lo invasivo que ya es, sigue estando fuera del campo. El neurodata cambia radicalmente la naturaleza del dato porque no describe acciones, sino estados. No registra lo que eliges conscientemente, sino cómo está funcionando tu sistema nervioso mientras eliges. Es información fisiológica, eléctrica, hemodinámica, autónoma. No responde a preguntas del tipo ¿qué te gusta?, sino a preguntas mucho más profundas y peligrosas. ¿Cuánta energía tienes?
¿Cómo estás de regulado? ¿Qué nivel de tensión sostienes? ¿Cuál es tu umbral de frustración? ¿En qué punto tu criterio se debilita? El neurodata puede llegar y llega a puntos tan bestiales como que tú puedes haber tenido una discusión por un, no sé, por un chat, por un WhatsApp, lo que te dé la gana, y haberlo expresado, o en la conversación, o haberlo contado por el micrófono a alguien, o lo que te dé la gana, y saber la razón por la cual tú te has encabronado o has discutido, más todo lo que cuentas que se queda grabado ahí. Y así es. Pensar por un momento una cosa, cuando habéis tenido una conversación, esto ya nos ha pasado a todo el mundo, el tipo que sea, has hablado de coches, por ejemplo, o de un libro en particular, y a los 10 minutos te aparece publicidad referente a eso en particular. ¿Cómo es posible que esto lo sepa? Y ahí digo de hablar en una conversación, ¿eh? No digo que hayas buscado en el teléfono, digo de hablar. Esto pasa todos los días y nos importa literalmente de nuevo un carajo. Aquí aparece una distinción clave que conviene fijar desde el principio. Inferir no es leer. El sistema no necesita acceder al contenido semántico de tu pensamiento para conocerte mejor. Mejor que tú mismo, por cierto. Le basta con correlacionar señales, le basta con observar patrones repetidos entre estados fisiológicos y decisiones posteriores. Si cada vez que tu fatiga sube aceptas más rápido una propuesta, eso ya es información explotable. Si cada vez que tu estrés se mantiene alto durante horas tu impulsividad aumenta, eso ya es intervención potencial. Si cuando tu atención sostenida cae, eres más sugestionable. Eso no es una idea, eso es una condición. Y esto ya es posible hoy, sin implantes, sin ciencia ficción, sin telepatía tecnológica. A partir de datos aparentemente inocentes, variabilidad cardíaca, patrones de respiración, micromovimientos, latencia de respuesta, tono muscular, ritmo de interacción, se pueden inferir datos, estados como fatiga, estrés, impulsividad, atención sostenida o vulnerabilidad emocional. No con certeza absoluta, pero con probabilidades suficientes como para operar a escala. Y el poder nunca ha necesitado certeza individual, le basta con eficacia estadística. Aquí conviene detenerse en algo que de nuevo resulta incómodo. No hace falta saber qué piensas para influir en lo que decides. Las decisiones humanas no nacen en un vacío racional, nacen en un contexto corporal. Decides destino cuando estás descansado. Decides destino y destino distinto cuando estás descansado en lugar de cuando estás agotado. Cuando estás calmado, no te sientes amenazado. Cuando estás lleno, te sientes mejor que cuando estás vacío. Cuando estás acompañado, te sientes mejor que cuando estás solo. El neurodata no entra a discutir contigo, entra a preparar el terreno donde tu decisión se vuelve previsible. Por eso la obsesión con la lectura de pensamientos es un error estratégico. Es una fantasía cinematográfica que distrae del problema real. El verdadero poder no está en escuchar tu monólogo interno, sino en saber cuándo ese monólogo pierde fuerza, en detectar el instante exacto en que tu voluntad flaquea, en que tu pensamiento crítico se ralentiza, en que tu necesidad de alivio supera tu capacidad de discernimiento. Ahí no hace falta empujarte, basta con ofrecerte algo, el contexto hace el resto. El neurodata inaugura así una nueva relación entre conocimiento y control. En la economía de la atención, el sistema reaccionaba a lo que hacías. En la economía del estado interno, el sistema anticipa lo que vas a hacer. Y cuando alguien puede anticiparte, puede diseñar escenarios donde tu libertad existe solo como sensación subjetiva. Tú sigues sintiendo que eliges, pero eliges dentro de un rango previamente modelado por tu condición interna. Esto nos obliga a replantear una idea muy arraigada, que la amenaza tecnológica será evidente, ruidosa, reconocible. Cascos, cables, implantes visibles. No. La verdadera amenaza es silenciosa porque se presenta como cuidado, como ayuda, como regulación, como bienestar, como optimización y porque actúa en tu nivel, en un nivel donde tú no tienes lenguaje para defenderte,
el nivel del estado corporal previo al pensamiento. El neurodata no te roba ideas, te roba asimetría. Asimetría entre lo que tú sabes de ti mismo y lo que el sistema sabe de ti. Y cuando esa asimetría se instala, el poder cambia de forma. Ya no manda quien ordena, manda quien sabe cuándo estás listo para obedecer sin sentirte obligado. Por eso este episodio insiste en algo fundamental. El peligro no es que alguien lea tu mente como si fuera un libro abierto. El peligro es que tu mente deje de ser opaca, que deje de tener zonas de sombra, que tu cansancio, tu miedo, tu anhelo, tu confusión ya no te pertenezcan del todo porque han sido convertidos en señales. Y cuando lo más íntimo de tu experiencia se vuelve señal, el ser humano deja de ser solo sujeto, empieza a convertirse en infraestructura sensible. Y a partir de aquí la pregunta ya no es tecnológica, sino que es existencial. ¿Qué parte de ti necesita seguir siendo ilegible para que sigas siendo humano? Y así pasamos a un nivel nuevo, como en un videojuego, del usuario al perfil neuronal. Durante mucho tiempo nos han estado llamando usuarios, somos usuarios. Parece una tontería, pero es un machaque constante. Un término aparentemente neutro, casi amable. Es como lo de paciente. Cuando vas al médico, eres el paciente, madre mía. Y pacientes somos. Usas una plataforma, usas un servicio, usas una herramienta. El lenguaje oculta la relación real. No eres el sujeto principal del sistema, eres el punto de entrada. Pero incluso ese concepto se quedó corto. De hecho, contaban, cuando una aplicación es gratis es porque te está chupando algo. Pero bueno, todos buscamos el gratis. El lenguaje, bueno, ahora ya ni gratis ni no gratis, da igual. Ahora si pagas todavía más, todavía. Cuando en realidad deberían de pagarnos por extraer datos, ocurre al revés. El lenguaje ocultaba la relación real. No eres el sujeto principal del sistema, eres el punto de entrada. Pero incluso ese concepto se quedó corto. Muy pronto el usuario se convirtió en consumidor. Nosotros somos lo que está en venta, no es lo que compramos. Ya no bastaba con que interactuaras, había que traducir tu presencia en valor económico directo, gustos, preferencias, historial. Comprabas, reaccionabas, repetías, el sistema aprendía. Después vino un paso más sutil y mucho más importante. Dejaste de ser un consumidor para convertirte en un patrón. Ya no importabas tú como individuo, sino la regularidad de tus comportamientos. Lo que hacías una vez no decía nada. Lo que hacían muchas veces, los hábitos, los patrones, en contextos distintos, empezaba a dibujar una forma. Un patrón no tiene biografía, no tiene conflicto interno, no tiene contradicciones morales. Un patrón es limpio, es predecible y por eso es útil. Pero ese modelo también tiene un límite. Los patrones conductuales describen el pasado, no garantizan el futuro. Funcionan bien hasta que algo cambia. Una crisis, una pérdida, un cansancio profundo, un colapso interno, lo que sea. Ahí el patrón falla. Y cuando el patrón falla, el sistema pierde eficacia. Por eso el siguiente salto del sistema, no podía quedarse en lo que haces. Tenía que ir a lo que te hace hacer, o sea, al futuro. Y ahí aparece la última mutación, el estado. La evolución real del perfilado no es tecnológica, sino conceptual. Usuario, consumidor, patrón y ahora estado. El estado es la capa más profunda porque es la más estable. Puedes cambiar de hábitos, de gustos, incluso de ideología, pero tu sistema nervioso tiene inercias, tendencias, umbrales, formas de reaccionar al estrés, al vacío, a la amenaza, a la recompensa. Cuando el sistema empieza a perfilar eso, ya no trabaja con superficies, trabaja con estructura. ¿Qué significa entonces que tu sistema nervioso tenga un perfil? Significa que tu interior deja de ser vivido solo por ti y empieza a ser modelado desde fuera. No como control absoluto, sino como probabilidad. Un perfil neuronal no dice, hará esto. Dice, cuando se den estas condiciones internas, es muy probable que ceda aquí, que compre allí, que acepte esto, que evite aquello. Y con eso basta. El poder moderno no necesita certezas, necesita ventaja. Y ahí está el tema. Que pueden influir todo el tiempo en nosotros para llevarnos a donde les dé la gana. Es más, recrearlo. Y aquí ocurre el salto silencioso más inquietante de todos, la predicción del comportamiento antes de la consciencia.
Tú todavía no sabes que estás cansado del todo. Todavía te dices que puedes aguantar, que mañana decides, que ahora no. Pero tu fisiología ya ha cambiado. Tu variabilidad, tu ritmo, tu tono, tu latencia ya indican otra cosa. El algoritmo no espera a que lo verbalices, no espera a que lo pienses, ¿no? En el frontal, aquí. Opera en el desfase entre lo que tu cuerpo ya es y lo que tu mente aún cree ser. Ese desfase, ese pequeño retraso entre estado y conciencia, ha sido siempre parte de la condición humana, pero nunca antes había sido explotado de forma sistemática. Antes ese margen era íntimo, ahora es rentable. Cuando el algoritmo sabe que vas a ceder antes que tú, la relación de poder se invierte sin que haya violencia, sin que haya imposición, sin que haya siquiera conflicto. Tú sigues sintiéndote libre, solo que tus opciones aparecen siempre en el momento exacto en que estás menos capaz de rechazarlas. Y aquí conviene desmontar de nuevo otro mito, que esto requiere manipulación agresiva. No. La intervención más eficaz es la que aparece con cuidado, con apoyo, con ayuda, con regulación. El sistema no te empuja, te acompaña, no te ordena, te sugiere, no te obliga, te facilita, pero lo hace con una ventaja invisible. Conoce tu estado antes de que tú lo integres. Y cuando alguien conoce tu estado con antelación, no necesita dominarte, le basta con esperarte. Este es el punto donde el individuo empieza a diluirse como figura central. Ya no importas como sujeto consciente que decide, sino como organismo que responde. El perfil neuronal no te describe como persona, te describe como sistema reactivo. Y cuando se normaliza esa mirada, la pregunta ética se desplaza peligrosamente. Ya no es ¿qué quiere esta persona?, sino ¿qué necesita este sistema para funcionar sin fricción? Por eso este cambio no genera alarma inmediata, porque no se vive como opresión, se vive como eficiencia. Y somos monitos, a los que nos dan cacahuetes, como comodidad, como fluidez, todo encaja mejor, todo llega a tiempo, todo parece adaptarse a ti, pero en realidad eres tú quien empieza a adaptarse a un entorno que te conoce por dentro. Y cuando eso ocurre, la identidad deja de construirse desde la experiencia y empieza a estabilizarse desde la predicción. Os voy a poner un ejemplo que os va a parecer cómico, pero que me lo explicó el otro día alguien que está metido en esto a tope, que os va a dejar de piedra. Tú antes de que existiera Amazon y el Prime Amazon, y el seguimiento del paquetito y el mapita de dónde está el coche de combate que viene a traerte tu paquetito, tú pedías algo y te esperabas a que te llegara. Punto final. Si no llegaba, ibas a reclamar. Ahora, en la inmediatez, lo quiero ya, lo compras ya. Amazon Prime te asegura que llega mañana, entre las 10 y las 12, ¿no? ¡Pum! Y tú empiezas a buscar, porque como eres un obseso y un impaciente, a las 5 horas vuelves a mirar y entras en Amazon. ¿Dónde está el paquete? ¿Dónde está? Ah, mira, viene de camino. Ah, mira, viene por allá. ¿Os cuenta alguien esto? Alguien que lo ha hecho. Esto me lo explicó un amigo que trabaja en Amazon. Y me dijo, todo eso que estás haciendo, Vicentito, querido, todas esas que has entrado. Él me preguntó, ¿cuántas veces has entrado? Yo pedí una cosa y un micrófono, el que tengo, nuevo. Lo compré por la tarde y me llegaba al día siguiente. Una ilusión, un micrófono nuevo, me apetece, nunca había tenido un micrófono para que suene mejor. Me hace mucha ilusión. Al día siguiente vi que ya había salido a las 9 de la mañana, ya estaba de camino, el envío, no sé qué, pam. En reparto, última fase, en reparto. En reparto apareció a las 11:40, a mí el producto final me llegó a las 9 de la noche. Entre las 11:40 y las 9 de la noche, que ya ponían reparto, último tramo, yo no te quiero contar las veces que miré en la aplicación dónde estaba. Bueno, pues todo eso queda registrado en Amazon como conducta psicológica del nene. El nene es un ansioso
que compró ayer, que espera recibir al día siguiente. Al día siguiente, pues esperas, cuando te toquen, lo tienes y ya te ha dicho qué más. Pero en el camino ha entrado 20 veces a la aplicación a mirar, porque está ansioso, porque lo que espera le hace mucha ilusión. Bueno, pues todas estas tonterías son data. Del usuario al perfil neuronal no hay ruptura. Y esa data, por cierto, la memoriza Amazon para bombardearte, perdón, y anticipar qué te puede colocar. Del usuario al perfil neuronal no hay ruptura, hay continuidad. Cada fase parece una mejora de la anterior, pero el resultado final es radicalmente distinto. Un ser humano cuya interioridad ya no es un misterio ni siquiera para sí mismo, porque ha sido externalizada, modelada y anticipada. Y cuando el sistema sabe que vas a ceder antes que tú, la pregunta decisiva deja de ser tecnológica, es profundamente humana. Y el negocio que viene, futuro, que es más que un negocio, es vender estados, no productos. Durante siglos el mercado vendió cosas, objetos, herramientas, servicios visibles. Incluso se volvió digital. Seguía vendiendo algo reconocible, contenido, acceso, entretenimiento, información, todo para tenernos entretenidos, ocio. Pero ese modelo también empieza a mostrar sus límites. El objeto se copia, el contenido se satura, el servicio se compara, el margen se reduce y entonces el sistema hace lo que siempre ha hecho cuando un modelo se agota, desciende un nivel más profundo. El nuevo mercado no vende objetos, vende regulaciones internas, no te ofrece algo que usas, te ofrece algo que te pasa. Antes comprabas una aplicación y la comprabas para siempre, no sé. Yo utilizaba Adobe para las fotos, una licencia única, comprada, un taco, vale 500, 200, 1000, lo que fuera, pam. No, ahora es servicio, ahora es mensualidad. Te están cobrando siempre. Y no decimos nada porque como es, oye, se ha impuesto el sistema y así con todo. Vamos, como el teletienda que ofrecen en la tele, esa mierda que vemos, o que a veces vemos o nos encontramos en la tele, el telemierda ese, porque es telemierda, ¿eh? Todo barato, 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 pero no puedes comprarlo de un golpe, no, a plazo, porque es lo que es, donde está la historia. El nuevo mercado no vende objetos, vende regulaciones internas. No te ofrece algo que usas, te ofrece algo que te pasa. No te promete posesión, te promete estado. Y eso cambia por completo la relación entre consumo y subjetividad. Porque un objeto puedes rechazarlo, devolverlo, dejar de usarlo. Un estado no. Un estado se instala, se vuelve referencia, se convierte en norma silenciosa de cómo deberías sentirte para funcionar. Aquí aparece el verdadero giro. Estados como servicio. No compras calma como una experiencia puntual, la alquilas como condición continua. Eso es una aplicación de meditación. No compras calma como una experiencia puntual, la alquilas como condición continua. Por eso, cuando vemos esto, nos explota la cabeza de ver el cambio de cromos y la engañifa y que estamos equivocados. Y sí, el canal va a dar un giro brutal con respecto a lo que iba contando. Todavía le voy a meter un poquito más aceradito, más bisturí, porque sí, y ya lo anuncié desde el principio del canal. Voy a cambiar cada vez que considere que he de cambiar. Y esto es brutal. Brutal. Repito, no compras calma como una experiencia puntual, la alquilas como condición continua, no entrenas foco, lo activas bajo demanda, no cultivas motivación, la recibes cuando cae, no atraviesas el dolor, lo anestesias cuando molesta. Calma, foco, motivación, anestesia emocional. Ese es el nuevo catálogo. Y es irresistible, por cierto, porque toca el punto exacto donde el ser humano moderno está más cansado, la autorregulación. Hemos sido educados para producir, para adaptarnos, para responder, para rendir, pero no para sostenernos internamente sin ayudas. El mercado lo sabe y por eso no vende más estímulos, vende alivio.
no vende metas, vende estabilidad funcional, no vende sentido, vende continuidad. Y nosotros estamos en manos de las emociones hiper potenciadas en un paroxismo constante. Ay, la tristeza de lo que ha pasado, la gente por la calle, bueno, pues vete a la India. ¿Cómo? Vete a la India. Nada, 3 días. Con 2 días que estés pasándote por la India, se te acaba toda esa tontería sentimentaloide de mierda que tienes, de injusticia del mundo. ¿Qué injusticia? Mira, vete. Entonces te vas a bloquear porque eso existe todos los días, pero tú no lo oyes, no lo ves todos los días. Entonces, claro, soy un afectado emocional. Pues claro que nos puede afectar, que nos afecta, por supuesto, pero cuando la cosa entra en el paroxismo, yo puse de ejemplo de este canal desde que lo fundé. Ha habido 2 momentos que yo he visto paroxismo a nivel galáctico y son peculiares, son de 2 extremos sociales distintos, pero que se tocan, son calcamonías. La muerte de la reina Isabel de Inglaterra, 1000 y pico millones de mandurrios mirándolo, paroxismo, y el entierro de Maradona en Argentina, paroxismo. Y los 2 se tocan igual. Pues nosotros con las emociones igual. Totalmente locas, desbordadas diariamente. En un núcleo que ya se ha encargado los medios de comunicación vía digital de fomentarte. Fíjate qué bien que habla, fíjate qué bien que dice, fíjate el mensaje que da profundo, fíjate, abre el mundo y vas a ver lo que hay. Fíjate tú que si sigues así, no vives. No vas a vivir más, te arruinas, dando dinero a todo el mundo que va por la calle así. Paroxismo. Podéis pensar que esto que estoy contando y como lo estoy contando es un poco deshumanizador, pero no lo es. Yo siento igual que sentís muchos y veo cosas que me dan tristeza y que me pueden embriagar y me embriagan y me pueden hasta desbordar. Sin duda, es así. Pero como estamos desde hace tiempo en un sistema de mononeuronales, yo me lo pregunto y deseo contarlo así, porque lo veo así. No quiere decir que no soy un insensible para nada. Pero basta poner ejemplos, esto lo hacía mucho Antoni de Melo, para que se te acabe la tontería. Porque tenemos mucha tontería emocional disfrazada de yo siento y yo le hago. No, tú sientes. Esto Antoni de Melo lo hacía con esas sádanas que tenía, que ponía uno delante de otro y le dices, dile al otro que prefiero ser feliz a estar contigo. Hostia, ¿qué dices? Lo que te digo, que le digas al otro que prefieres ser feliz a estar contigo. Pero ¿cómo? Es que hasta cuesta decirlo. Bueno, y ponía el ejemplo, ¿no? Y luego el otro decía, pues qué egoísta eres que prefieres ser feliz a estar conmigo. Entonces decía, pero bueno, entonces ¿quién es el egoísta? ¿Tú que prefieres que yo esté contigo aunque yo sea infeliz? El ejemplo es brutal. El ejemplo es brutal. Porque está todo el tiempo en la calle. Está todo el tiempo en las relaciones. Todo el tiempo. Porque nosotros no hemos evolucionado casi nada. Casi nada. El número de jovencitos y jovencitas y lo que queráis, que hoy en día supuestamente en la época de vamos a entendernos todos bien, hombres, mujeres y viceversa, tal, el número de jovencitos y jovencitas que se vigilan con aplicaciones para saber dónde está siempre el otro es escandaloso. Bueno, solo tenéis que escuchar, porque es así, a mí me da igual decirlo, igual que los viejitos, como dice mucha gente, escuchaban cosas antiguas y eran carcas, pues los jovencitos de ahora escuchan músicas que son básicamente tratados de maltrato. Que os molesta, me importa un nabo, pero es lo que pienso. Es que no es que lo que piense, es que es lo que cuentan en las letras. Y están todas las radios, y están todas las discotecas, y se pone y tiene una masa de taraos, lo siento mucho, igual que los otros, fomentando eso diariamente. Pero les importa un nabo. Pero no, los jodidos eran los de antes, que eran caducos, que eran medio fascistoides, medios, ¿sabes? Medios católicos, medios... Pero tú has visto dónde te has ido tú. Pero tú has visto lo que estás consumiendo diariamente, tarambana.
Tú como mujer y tú como hombre. Animales. Animalitos. 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 Pero te da igual porque, bueno, estás en tu proceso, igual que yo tuve el mío y estoy en otro, pero bueno, pero es lo que tenemos. Entonces, estos criterios son muy particulares. Y cuando hay masa hay consumo, y cuando hay consumo, mucho, mucho, mucho consumo, hay intención, neuromarketing. Aquí conviene ver con claridad la diferencia entre usar una herramienta y delegar una función. Una herramienta amplía una capacidad que sigue siendo tuya. La delegación sustituye una función que dejas de ejercer. Si yo le digo a la inteligencia artificial, a un agente, como se llaman ahora, la inteligencia artificial, que me haga todas mis cosas y que yo no las haga, yo acabo de delegar. Hay aplicaciones ya de inteligencia artificial, el mismo Google las tiene, donde él te puede buscar por ti. Eso es delegar. El delegar es un distribuidor. Si yo me puedo ir a registrar cuando cancelo la hipoteca de un banco al registro, la cancelación de hipoteca, porque no solamente tienes que pagar al banco, pagas al banco y entonces tienes que ir a registrar, a decir, ya no tengo esa deuda al registro, porque no acaba la película. Pues rollos de estos patateros, tú puedes hacerlo, me voy yo solo y me lo hago a tomar por culo, me pago, o me pongo a alguien, o que me impone el banco, o un mediador que lo haga por mí y ya que le tengo que pagar un extra. Eso es delegar. Y delegar cuesta dinero. Pero no solamente cuesta dinero, eso sería lo de menos. Lo pago porque no quiero ir por comodidad a tomar por saco. No, no, no. Ahora la delegación supone que das información. Esto es lo importante. Y lo que ha cambiado. La delegación sustituye una función que dejas de ejercer. Cuando pagas por música sigues oyendo, cuando pagas por transporte sigues moviéndote, pero cuando pagas por regulación emocional constante, el músculo que regula se atrofia, no por maldad, sino por desuso. El sistema no necesita dañarte, le basta con sostenerte por ti durante el tiempo suficiente y extraer y extraer y extraer para saber. Por eso, este negocio no funciona como venta puntual. Se acabó la venta puntual, sino como suscripción emocional. Yo tengo unos amigos, voy a decir amigos, alguien muy querido, que cuando lancé el curso esto de coaching que hago, que por cierto está parado y lo tengo parado porque he descubierto que no tengo muchas ganas de hacer el coaching. No me apetece hacer el coaching. Porque con lo que me he encontrado con el coaching, excepciones muy pequeñas, de dos personas, es dependencia. Es un entretenimiento. No hace falta coachings mensuales, anuales. No hace falta. Y yo tenía un programa, de hecho lo he cambiado entero, lo he dejado a sesiones de un día, una sesión, una hora, como mucho dos, no más, para que uno trabaje por sí solo. Porque ya he dejado de creer en esto. Pero lo primero que me dijo esta persona, que es súper espiritual, que quiere muchísimo, tuvo que ver con el negocio. Bueno, pues ahora seguir, tú sigue ofreciendo para que la gente haga un curso, luego haga otro. Eso, yo cuando lo oí, dije, mierda, ¿qué coño es esto? O sea, que aquí lo ideal es tenerlo enganchado como negocio, sí, pero es que no me sale. No me sale y, por cierto, parece ser que tampoco me da la gana. Como Jodorowsky, una, dos y au, a tu camino. Pero es que, para poneros otro ejemplo brutal de esto, os voy a contar una historia. Es la del consumo de alcohol. Vino. El vino como negocio. El vino es cultura. El vino. Sí. Yo estoy metido en el mundo del vino a tope. Como fotógrafo, catador, lo que tú quieras. Vale. El vino es alcohol, ¿no? Vale. Cuando uno tiene una empresa de vino, bodega, lo que tú quieras, ganar en mi puerto pepino, ¿qué es lo que quiere? Preguntaros, ¿qué es lo que quiere? Vender más. Vender más. En el camino te dicen, consume
consume con cabecita. Si bebes no conduzcas. Pero ¿cuál es el fin del vino, del alcohol? ¿Vender más? Si quieres vender más, ¿cómo se consigue vender más? O que la renta, o que la per cápita aumente el consumo, que dice vino y dice cerveza, lo que te dé la gana. Me da igual, Coca-Cola, que es el que tiene azúcares, me da igual. A mí el vino me gusta. Y me ha gustado en una época de mi vida mucho. Y tengo la suerte de probar cosas riquísimas, para mí. Hay gente que dirá, eso es una tontería, es igual, para mí, riquísimas. Pero no dejo de pensarlo. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres? Vender más. Para vender más, ¿cómo haces? En este caso, un líquido con azúcares, por ejemplo, un Red Bull, por salir del vino, que es como tiene alcohol, lo mismo, Red Bull, te da alas. O fomentas, de alguna manera, el consumo per cápita, que pase de 65 litros al año a 100, o a las bases jóvenes que van saliendo de una edad, aunque ya puedan consumir, y legalmente les vas metiendo en la cabecita que eso es bueno, que tal, que te da alas, que no te da alas, lo que tú quieras, que es socialmente aceptable, que lo que tú quieras. Pero como eso, el tabaco, lo mismo. Por lo tanto, el fin, ese fin de esas cosas que se disfrazan de, y que son, por cierto, porque lo fueron en un momento dado, pero de otra manera, cultura, porque el vino tiene agricultura, tiene personas, tiene poda, tiene natura, tiene de todo, de todo, lo tiene. Llega un punto en el que explota la cabeza. Igual que con el tabaco. Igual, el fomento del tabaco fue escandaloso, producto de Estados Unidos y las tabaqueras. Os recuerdo, los médicos, entrar a verlos de pequeñito, fumaban en sus despachos de los hospitales. Se fumaba, no hace mucho de esto, ¿eh? Y se fomentó en las películas, igual que el consumo de alcohol. Mira las películas americanas cada 2 por 3 que copa y copa y copa y copa y copa y copa. Y las copas, oye, vámonos de copas, y las copas del amor. ¿Estoy prohibiendo algo? Yo no estoy prohibiendo un carajo, ni soy nadie para prohibir. Lo que ocurre es que siempre en la era de ahora entramos en un sinsentido de las cosas, se pierde la naturaleza de las cosas. Igual que el juego y la ludopatía, lo mismo, se fomenta. Se fomenta. Entonces se pierde el criterio. Y hoy con el neuromarketing la cosa ya se trivializa a un nivel galáctico. Por eso, ni grupos, ni pollas. Pregunta todo el tiempo. Compartir, por supuesto, si vamos a compartir muchísimo, ya os lo digo. Lo que queda por compartir es muchísimo y para aprender. Por eso este negocio no funciona como venta puntual, sino como suscripción emocional. No pagas por contenido, no pagas por información, pagas por no caer, por no desbordarte, por no perder el foco, por no sentir demasiado, por no desconectarte de la maquinaria. Y como el mundo que te rodea está diseñado para desregularte, velocidad, presión, ruido, incertidumbre, la suscripción nunca termina. Cancelarla se siente peligroso, me desconecto de la vida, como quitarte un soporte vital. A mí no me puedes quitar tú el teléfono, te dice un pendejo de 12 años, de 10 años, ¿qué te voy a dar? Pero ahora mismo, mira, pim, pam, pum. ¿Cómo? Mira, ahora hago así y lo liquido. ¿Qué dices? Te saldría el psicólogo. ¿Cómo puedes hacer eso a tu hijo? Le estás causando un trauma. Ay, Dios. Ese es el riesgo estructural más profundo, la dependencia de la regulación externa.
No una dependencia química visible, sino una dependencia funcional. El sistema nervioso aprende que su equilibrio no nace dentro, sino que se recibe desde fuera, que cuando algo se mueve demasiado hay que corregirlo rápido, que el malestar no se atraviesa, se ajusta, y así, sin trauma aparente, se reconfigura la relación del ser humano con su propia interioridad. Porque lo que se pierde no es solo autonomía, se pierde el criterio interno, se pierde tolerancia al vacío, se pierde la capacidad de escuchar lo que una emoción incómoda viene a decir. Todo se vuelve técnico, todo se vuelve optimizable, y cuando la vida interior se convierte en un sistema que debe mantenerse dentro de parámetros aceptables, la pregunta ya no es ¿quién soy?, sino ¿estoy funcionando bien? Aquí el mercado alcanza algo que ningún poder había logrado antes, una clientela agradecida por su propia dependencia, agradecida porque el alivio es real, porque la calma llega, porque el foco vuelve, porque el dolor se apaga, porque el precio se paga a largo plazo cuando el individuo descubre, si es que lo descubre, que ya no sabe regularse sin asistencia, es dependiente total. Es lo mismo que en esto de los gurús. No. Desapego. Pero desapego al gurú lo primero. No, desapégate a la banda, vente conmigo. Pues esto que ha surgido luego lo mismo. Ya no sabemos regularnos sin asistencia. Que su silencio no aparece solo. Que su calma no nace. Que su motivación no brota. Que todo eso llega cuando alguien lo activa. Y activar es todo. Una meditación, dependiente de la meditación, sí, amigos, de la psilocibina, sí, amiguitos, del tabaco, sí, amiguitos, del café, sí, amiguitos, pero que seas consciente. ¿Toda tu vida va a pasar ahora? Yo me lo pregunté cuando hice la solicitud, ¿por estar todo el tiempo tomando microdosis? No, va a ser que no. ¿Que he aprendido? Sí, pero va a ser que no. Eso son dependencias. ¿No te gusta? Pues vale, perfecto, vaya tú con tu película. Pues es que son dependencias que no las quieres ver porque tienes afinidad y porque te guste, por la magia y por la meditación y por lo que tú quieras, o por el deporte, lo que tú quieras. Dependencias. Dependencias. Pero además son dependencias que te hacen creerte o creernos que somos especiales. Y somos dependientes. Porque ya sin eso, sin las sustancias, sin lo que tú quieras, ya no puedes ser tú. Hombre, ¿cómo? Efectivamente. Es que esto me da el punto. Ya, pero vamos a ver, ¿no? Si el punto lo encuentras tú. Yo siento explicarlo así, pero es como lo veo. Esto viene de no. Este es el punto donde la frontera entre bienestar y control se vuelve brumosa, porque nadie te obliga a suscribirte, tú eliges, pero eliges dentro de un entorno que ha sido diseñado para no elegir. Es decir, está diseñado para que elijas, para hacerte fácil elegir, te induce a elegir. Y cuando el mercado vende estados en lugar de productos, la libertad deja de ser una cuestión de decisión consciente, se convierte en una cuestión de infraestructura interna. Por eso este capítulo no demoniza la tecnología, aunque parezca, ni romantiza el sufrimiento. Lo que señala es algo más incómodo, que cuando el negocio se centra en regular tu interior, la pregunta ya no es si el servicio funciona, la pregunta es qué parte de ti deja de ejercitarse cada vez que funciona demasiado bien. Y cuando un sistema aprende a venderte exactamente el estado que necesitas para seguir adelante, sin caer, sin parar, sin cuestionar, quizá el producto final no sea la calma, quizá el producto final seas tú, funcionando sin fricción. El cerebro de repente entra en la cadena de valor. Y nuestro cerebrito.
todo un mundo de ilusión. Durante mucho tiempo, monetizar significó extraer valor de lo que producimos. Tu trabajo, tu tiempo, tu atención. Luego el sistema aprendió a monetizar tu comportamiento. Hábitos, decisiones, recorridos, clics. Pero el siguiente paso, el que ya estamos cruzando, es más profundo y más definitivo. Nosotros trabajamos todos diariamente para las putas compañías estas. Todos los días estamos trabajando para ellos, aunque no lo sepáis. Porque le estamos dando datos constantemente y no cobramos por eso. No, es que el ser humano es gandul. No, perdona, el ser humano no para trabajar últimamente. Pero además por la cara. Con conciencia y conciencia, pero por la cara. Pero como no es un trabajo físico, por lo visto, no vale, pero vale muchísimo. Es el que más vale. Fijaros lo que os digo, el que más vale. Vamos, que te podrían pagar 1.000 pavos al mes por toda la información que chupan de ti. Eso en algunos países significaría muchísimo. No sería ninguna solución, ya os lo digo yo. Pero como todo está medido en tiempo y de trabajo, en efectividad, en productividad, imagínate tú, si eres productivo, eres la hostia. Vamos, eres una puta máquina andante en realidad. Somos máquinas andantes. Humanos, pero máquinas, porque estamos regalando. Luego se queja todo el mundo. Es que todo, es que la gente se queja, pero si la gente no paramos de regalar todos los putos días lo que nos va a gobernar y nos gobierna ya en el mundo, que son los datos. ¿Qué coño estáis diciendo? Todo el tiempo, pero es normal. Todos, ¿eh? Desde los que tienen 10 años hasta los que tienen 80, 90. Todo el tiempo. Repito, durante mucho tiempo monetizar significó extraer valor de lo que produces, tu trabajo, tu tiempo y tu atención. Luego el sistema aprendió a monetizar tu comportamiento, hábitos, decisiones, recorridos, clics. Pero el siguiente paso, el que ya estamos cruzando, es más profundo y más definitivo. Monetizar el sistema nervioso. No lo que haces, sino cómo estás mientras lo haces. No tu resultado, sino tu condición interna de rendimiento. ¿Qué significa exactamente monetizar el sistema nervioso? Significa convertir la regulación biológica en un activo económico. Significa que tu capacidad de sostener foco, tolerar presión, mantener estabilidad emocional, recuperarte rápido del estrés, se vuelve medible, comparable y por tanto gestionable. Cuando algo se puede medir, entra en la cadena de valor. Y cuando entra en la cadena de valor, deja de ser neutral. Lo que he explicado antes, deja de ser neutral. Cuando se quiere vender alcohol, porque tú vendes alcohol, o cervezas, o vinos, o Red Bull, o Coca-Cola, entras en la cadena de valor. La chispa de la vida es el azúcar de la vida. Y podemos disfrazarlo lo que tú quieras, pero cuando se pierde el norte, entra en la cadena de valor, todo pierde valor. Es más, no es que pierda valor, deja de ser neutral. Llámese meditación, mindfulness, holotrópica, cursitos, lo que os dé la gana. Los incentivos son claros y no necesitan conspiración. Las empresas buscan continuidad, previsibilidad y rendimiento sostenido. Vender. Las aseguradoras buscan reducir riesgos, costes y volatilidad. Los sistemas productivos buscan minimizar bajas, errores, accidentes, burnout, rotación. Desde esa lógica, un sistema nervioso regulado no es una persona más sana, es una variable optimizada. Y la tentación de intervenir no nace del mal, sino de la eficiencia. Es más barato regular estados que gestionar consecuencias. Por eso es lo que explicaba el otro día de esta simpática de directora de la inteligencia artificial del banco español, BBVA, que decía, no, es que la gente está tontita porque no entiende esto de la inteligencia artificial, pero 2 días después Amazon despide 16.000 personas porque no les hace falta, porque las ha sustituido y no pasa nada. Entonces esto es lo que se llama una disfunción orgánica humana de la vida, que no hay por dónde pillarla, por muy lista que sea ella, que tampoco será tan lista porque en un momento dado se la pueden consumir, se la van a consumir. Pero en el camino ella ha quedado de puta madre en la entrevista, que ha visto mucha gente, y es simpática y nos llama a todos los demás unos males burros, analfabetos. Mañana pasado voy a hacer un audio acerca de la meritocracia, un libro muy interesante que han sacado hace poquito, un autor norteamericano, que me encanta. Y vamos a ver estos personajes constantes que hay ahí, ¿no? El valor humano se pierde en el trabajo. Se ha perdido ya. Antes existía, ya no.
Y es mejor que lo tengáis claro los que vais a empezar a trabajar, porque ya no hay. ¿Eh? A lo que importa, y porque cuando no os importe, no les importéis, os vais a la mierda directamente rápido. Y si pueden, con engaño, así de claro. Sin duda, no tengo ninguna duda de esto, ninguna. Poner el valor o dependencia al otro, cero. Y todos entramos en el juego de alguna manera u otra. El empleado que trabaja para la empresa que pertenece a otra empresa, la empresa que compra a otra empresa, el que está por encima te va a hacer lo mismo. Así que, atención, está la cosa interesante. Aquí aparece una mutación silenciosa del concepto de trabajo, que es lo que vamos a entrar ahora. El trabajador deja de ser valorado solo por su competencia técnica o su experiencia y empieza a ser valorado por su perfil de regulación. Ahora hay mucho rollo de recursos humanos que son peligrosísimos estos recursos humanos porque en realidad son los apologetas de la propaganda. Son terribles, terribles, literalmente terribles. Yo les pondría recursos inhumanos más que recursos humanos. Hace unos años, ¿acordáis? ¿No? Integración, incluso metían meditación en las corporaciones, el estado del bienestar. Imposible, es terrible. Es como la Gestapo psicológica del trabajo. Literalmente. Literalmente. El trabajador deja de ser valorado solo por su competencia técnica o su experiencia y empieza a ser valorado por su perfil de regulación. ¿Cuánto estrés tolera sin romperse? ¿Cuánto tiempo puede sostener atención sin dispersarse? ¿Cuán rápido vuelve a un estado funcional después de un impacto? Estas preguntas no se formulan explícitamente, pero ya operan en la sombra, y cuando operan, el cerebro entra de lleno en la cadena de valor. Si esto de la inteligencia artificial o esto que estoy contando supusiese que todos tenemos acceso a la información de todos, como esto que contaba de las matrículas de los coches en no sé qué país del norte, la cosa sería genial. Si yo pudiese entrar, ¿no?, como empleado, decir, vamos a ver las variables que ha detectado el sistema este que está tan regulador, de la neurociencia, el neuromarketing, el neurocontrol, de todo lo que ha hecho mi CEO, mi jefe, en las últimas semanas, vamos a ver y que pedirle, se ha comportado perfectamente. Pero eso no va a pasar. Eso se aplica en la cadena. ¿Tú cómo vas a pedir explicaciones a lo que ha hecho, o lo que ha pensado? ¿O qué le ha movido? Entonces es todo un eufemismo que habla de valor, de humanidad, de desarrollo, de capital, de acceso, pero es un disfraz. Es un mundo de lobos, wolves, canino, cabrón. Por eso el ser humano no evoluciona una mierda. Somos animales disfrazados y la lógica la hemos utilizado para ser un poquito más animales. Es que esto que estás diciendo es una entelequia, esto es un mundo liliputiense, pues lo que tú quieras. Pero como llevamos ya un montón de cientos de miles de años con esto, pues a mí me apetece que ya es hora de pensar en estas cosas. A mí me apetece y me gusta. Si quiero cambiar algo, primero yo. Y por eso lo cuento. Esto genera una división nueva, más profunda que la clásica brecha económica. No es una división entre ricos y pobres, sino entre regulados y no regulados. El trabajador regulado es estable, predecible, fiable. Su estado interno se mantiene dentro de rangos aceptables, no interrumpe el flujo, no colapsa, no genera fricción. El humano irregular, en cambio, tiene ritmos propios, altibajos, silencios, crisis, tiempos muertos. No siempre es eficiente, no siempre responde bien, no siempre encaja. Por cierto, es humano. ¿Cómo? ¿Es humano? Sí. En un sistema que valora la regulación continua, la irregularidad deja de ser una característica humana y se convierte en un problema a corregir.
No necesariamente con castigo, sino con intervención, con programitas, protocolos, ayudas, ajustes, tuneos, todo bien intencionado, todo presentado con cuidado, pero con una consecuencia clara. Quien no se deja regular empieza a quedar fuera, no por rebeldía, sino por ineficiencia percibida. Aquí se instala una nueva desigualdad. No se nota de inmediato porque no se expresa en salarios, sino en oportunidades. El regulado accede, el no regulado se queda atrás. El regulado es fiable, el no regulado es un riesgo. El regulado encaja en el sistema, el no regulado exige adaptación del sistema y el sistema ya no quiere adaptarse, prefiere optimizar al individuo. Fijaros qué farsa de frase, qué eufemismo, optimizar al individuo. Eso es, el eufemismo de esto es esclavizarnos, optimizar al individuo. Cuando el sistema nervioso entra en la cadena de valor, la responsabilidad del malestar se desplaza. Ya no es un problema del entorno, de las condiciones, de la estructura, es un fallo de regulación individual. Si no rindes, es que no estás bien ajustadito. Si no puedes, es que no te regulas. Si sufres, es que no has activado el protocolo adecuado. El sistema queda limpio, el individuo carga con el fallo. Este desplazamiento es crucial porque normaliza la intervención. Si el problema está en tu estado interno, la solución lógica es intervenir ahí. No cambiar el ritmo, no cuestionar la exigencia, no revisar el modelo, regular al sujeto. Y cuanto más se normaliza esa lógica, más fácil resulta aceptar que el cerebro sea tratado como una pieza más del engranaje productivo. El trabajador regulado no es un esclavo en el sentido clásico, no está encadenado, está alineado. Funciona, se adapta, se corrige. El humano irregular, en cambio, conserva algo que el sistema empieza a considerar costoso: imprevisibilidad, pausa, resistencia pasiva, silencio no productivo. Nosotros buscamos el silencio del que hablamos bajo la productividad. Fijaros por un momento, la aplicación, la música, sí, no solos. Y eso, en una economía de estados, es un lujo que pocos pueden permitirse, de estados emocionales me refiero. Por eso este punto es tan delicado, porque no se presenta como opresión, sino como mejora. No se impone, se ofrece, no se ordena, se recomienda. Pero cuando el cerebro entra en la cadena de valor, la pregunta ya no es si trabajas bien o mal, la pregunta es si tu estado interno es compatible con el sistema. Y cuando esa compatibilidad se convierte en requisito, la libertad deja de ser una cuestión de derechos, se convierte en una cuestión de regulación aceptable. Si el futuro del trabajo exige cerebros regulados por diseño, el humano irregular, el que necesita silencio, tiempo, error, conflicto interno, ya no será perseguido, será simplemente irrelevante. Y esa forma de exclusión silenciosa y funcional, la IA, es una de las más difíciles de combatir, porque no duele de golpe. Se siente al principio como quedarse un poco fuera hasta que descubres que el mundo siguió sin ti. Aquí entramos ya en la última fase del audio de hoy, antes del cierre, en un audio largo que va a marcar mucho, ya os lo digo, para dónde va a tirar el canal, bastante. Y tiene que ver con la privacidad mental, lo que ya no se puede recuperar. Durante décadas hemos estado hablando de privacidad como si fuese una carpeta que podía cerrarse. Contraseñas, permisos, cookies, ajustes. La privacidad digital se entendía como control sobre la información que entregas, qué datos se guardaban, quiénes los podían ver, cuánto tiempo permanecen. Era una discusión técnica jurídica negociable. Podías borrar, anonimizar, salirte, volver a empezar. Incluso cuando la privacidad se violaba, existía la ilusión de que podías restituirte. Por ejemplo, hoy en día existen VPNs, ¿no?,
para poder entrar en otros países sin ser detectado donde estás. Bueno, esto en realidad una VPN se la saltan todos porque te detectan. Yo, por ejemplo, lo sé por Netflix. Tengo mi VPN y quiero entrar en otro Netflix y Netflix y Amazon me dicen que tururú trompeta, así de claro, más allá de que pague lo que pago, porque quiero ver contenido que en otros países o aquí en Europa están prohibidos o no me dejan. O aplicaciones, por ejemplo, de IA, sin dar más detalles, que me dan herramientas. Esto ocurre todo el tiempo. La privacidad mental ahora es otra cosa. También existe hoy en día, tú te pones a buscar vuelos, hoteles, pues lo recomendable es abrir una ventana no secreta, una ventana de estas que se llama que no pasan información. ¿Por qué? Porque ya se sabe que cuando tú buscas en abierto, detecta y si sigues buscando y no acabas de finalizar una compra, el siguiente paso que ocurre es que el precio sube. La privacidad mental es otra cosa, no es un archivo, no es una base de datos, no es un algo que tú entregas, es la opacidad natural de tu experiencia interna. Es el hecho de que nadie, salvo tú, puede acceder directamente a cómo se siente estar dentro de tu cuerpo, a tu tono interno, a tu cansancio, a tu deseo, a tu miedo antes de que tenga nombre. Esa opacidad no fue conquistada por derechos civiles ni por leyes modernas, fue una condición básica de lo humano y precisamente por eso ahora está en juego. Aquí aparece una diferencia crucial que rara vez se explica con claridad. Privacidad digital es control de información externa. Privacidad cognitiva es inviolabilidad de los procesos internos. La primera puede regularse con normas. La segunda, una vez perdida, no puede devolverse por decreto, porque no se trata de quién tiene el dato, sino de que el dato existe. Por eso borrar datos no basta cuando el dato es fisiológico. Puedes eliminar registros, cerrar cuentas, exigir anonimización. Pero si un sistema ya ha aprendido a correlacionar señales corporales con decisiones, el conocimiento permanece aunque el archivo desaparezca. El modelo no necesita recordar tu nombre para saber cómo funciona un ser humano en determinadas condiciones. Y cuando ese aprendizaje se escala, la pérdida deja de ser individual, se vuelve estructural. Aquí tocamos el punto sin retorno, cuando el modelo aprende sin guardar, cuando la inteligencia artificial ya no necesita almacenar datos personales porque ha integrado patrones universales de funcionamiento humano. No sabe quién eres, pero sabe cómo reacciona alguien como tú cuando está cansado, aislado, presionado o vacío. Y con eso es suficiente para intervenir de forma eficaz. Este es un cambio silencioso pero radical. La amenaza ya no es que alguien conserve tu información, es que el sistema ya no lo necesita. Que la privacidad deje de ser un derecho reclamable porque el conocimiento relevante ya se ha destilado y abstraído. Y lo que se abstrae no se borra, se integra, se reproduce, se convierte en diseño. Por eso la defensa clásica, si no hay datos no hay problema, empieza a quedarse obsoleta. El problema no es el almacenamiento, el problema es la legibilidad. En el momento en que los estados internos se vuelven inferibles de manera fiable, la privacidad mental deja de ser un hecho y pasa a ser una excepción. Algo que hay que proteger activamente, sostener con esfuerzo, cultivar contracorriente. Y aquí aparece una idea que incomoda profundamente a la lógica moderna, pensar sin dejar rastro. Durante siglos, pensar fue invisible por defecto. Hoy empieza a convertirse en una rareza, es un lujo, en algo que requiere condiciones especiales, desconexión, silencio, ausencia de medición, ausencia de intervención. No porque alguien te lo prohíba, sino porque todo a tu alrededor está diseñado para capturar señales. El lujo del futuro no será el acceso a la información, será la opacidad, la capacidad de atravesar un estado interno sin que nadie lo mida, lo interprete o lo clasifique. La posibilidad de estar confuso sin que eso active una corrección, de estar triste sin que eso dispare una regulación, de estar cansado sin que eso te convierta en una variable de riesgo. Pensar sin dejar rastro no significa esconderse, significa existir sin ser traducido inmediatamente a dato. Este es el motivo por el que la privacidad mental no puede tratarse como un simple derecho más. No es un añadido, es el suelo. Es lo que permite que la experiencia siga siendo experiencia y no solo señal. Cuando ese duelo se erosiona,
No hace falta censura ni represión. El control se vuelve preventivo, suave, casi compasivo. El sistema no te castiga por pensar mal, te corrige antes de que lo hagas. Y cuando eso ocurre, algo esencial se pierde para siempre. La posibilidad de que el pensamiento sea un acontecimiento íntimo, no observable, no optimizable, un lugar donde todavía puede nacer algo que no estaba previsto, donde el error no se corrige al instante, donde el silencio no es un fallo del sistema, sino una pausa fértil. La privacidad mental, una vez rota, no se recupera como se recupera una contraseña, porque no se trata de acceso, sino de condición. Y quizá por eso la verdadera pregunta de este capítulo no es cómo proteger tus datos, sino algo mucho más incómodo. ¿Qué partes de tu experiencia necesitas que sigan siendo ilegibles para que tu vida no sea solo un proceso supervisado? Y aquí, queridos amigos, ponemos punto y final a este capítulo de hoy, que inaugura el podcast El cerebro en disputa y que, como ya he dicho antes, marca una línea nueva de no solo cómo pienso, sino de cómo creo que está el estado meditativo, emocional, cuántico, yo cuántico, de cursos, no cursos, atenciones, etcétera, etcétera. Cuidaros mucho. Atención, conciencia de tu vibración, movimiento de la energía y silencio. Hasta mañana. Chao.